Castro, él es catedrático universitario, experto en derecho electoral. Doctor Ron, bienvenido. Una serie de particularidades se encuentran dándose en esta recta final de las elecciones ecuatorianas. Un presidente que ejerce sus funciones y hace campaña sin haber solicitado, de acuerdo con los cánones que indica la ley ecuatoriana, permiso para esto. La vicepresidenta, en un proceso de destitución, nombrada otra vicepresidenta por el propio presidente de la República, y una serie de restricciones que se han puesto, entre ellos el uso de celular para las próximas elecciones. Por otra parte, hoy termina el plazo para divulgación de encuestas en una situación de enorme incertidumbre para los ecuatorianos sobre lo que se viene. No sé por cuál de estas aristas le gustaría a usted comenzar con su análisis de la forma en que se está dando esta segunda vuelta, que dentro de ya prácticamente 10 días llevará a los ecuatorianos a las urnas. Hola Gustavo, muy buenos días. Gracias por la invitación, como siempre, honrado con la misma. Son diversos temas que están alrededor de las elecciones y creo que nunca hemos visto en el Ecuador elecciones con tantos actores alrededor de una decisión simplificada que viene a ser segunda vuelta, pero además con tantas decisiones que salen del medio ambiente político, pero afectan de manera directa, en este caso, al proceso electoral. Vamos con cada una de ellas, porque no hay un orden en particular, ¿sí? El tema del uso de teléfonos celulares. Empecemos con esta, que creo que es la que más relevancia tiene en este punto, en el uso diario, ¿no? Hay una resolución, en este caso no es un reglamento, es una resolución del Consejo Nacional Electoral, que ya sabemos, se prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos o eléctricos que puedan hacer una captura de imagen del voto, sobre la base de el secretismo del voto. Ya lo hemos explicado previamente contigo, igual que yo soy un titular del derecho y si lo quiero hacer público no pasa absolutamente nada y no hay una sanción, ¿sí? Y la persona asume el riesgo. Nadie puede estar en contra de esta resolución moral de la seguridad para todos los ecuatorianos por posibles actos extorsivos en cuanto a la votación. Sin embargo, esta resolución igual se fue directamente a la prohibición, ¿no es cierto? Sobre la base de 3 informes de seguridad que entiendo igual, respeto a las normas, no pueden ser divulgados ni ser públicos, pero al menos deberían ser explicados en cuanto al contenido. ¿Sí? Y la otra es que nos pasamos directamente a la prohibición sin pasar por la prevención. Una política pública siempre pasa por la prevención antes de ir a la prohibición. Es decir, hagamos la prevención de no uso de teléfonos celulares porque existen estas cosas, se prestarán los canales seguros para las denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía una colega en la entrevista que le hicieron o que la presentabas al inicio, también llama la atención de que no ha habido ninguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Eso es clarísimo, ¿no? Pero bueno, en este sentido, se pronuncia la misión de observación electoral de la Unión Europea y también dice exactamente lo mismo. Se cambian las reglas de juego de una vuelta a otra, ¿sí? Y eso te genera una inseguridad y también te genera un malestar. Pero aparte de todo esto, esta resolución, ¿sí? Te rompe la secuencia del proceso electoral, Gustavo. Te rompe la secuencia normal que se establece en el Código de la Democracia. ¿Y qué es lo que pasa? Les puedes volver infractores a los miembros de las juntas receptoras del voto, por ejemplo, que no te permitan ejecutar el voto con tu cédula. A los coordinadores de recinto les puedes presentar una acción de queja y a los miembros de la Policía Nacional también pueden ser infractores. ¿Sí? Entonces se rompe con toda esa secuencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Tribunal Contencioso Electoral, una impugnación, un recurso subjetivo contencioso electoral, el primero de la RC, que no ha tenido ningún fruto, y eso te digo por un descuido porque no fue aclarado, ¿sí? Pero el segundo, que presenta la abogada Mónica Jaramillo, es calificado, pero ¿qué hace el juez? ¿Sí? El juez del Tribunal Contencioso Electoral solicita consulta de norma a la Corte Constitucional, pero no de una norma general y abstracta, sino de la norma per se, la resolución del Consejo Nacional Electoral de prohibición. ¿Sí? Me parece un poquito lavarse las manos en ese sentido. Pero la Corte Constitucional nuevamente tiene que salvar los muebles. 3 demandas de inconstitucionalidad de esta resolución, pero tiene que salvar los muebles a tiempo. Es decir, esto tiene que ser resuelto esta semana porque recordemos que el fin de semana empiezan a armarse los kits electorales para la distribución. Y dentro de los kits electorales va las boletas de estas de notificación de los posibles infractores. Entonces, hasta ahí creo que este tema tiene que ser dilucidado específicamente por la Corte Constitucional a través de las demandas establecidas. Situación del presidente en campaña, ¿sí? Ya conocemos que el presidente de la República no va a acoger la obligación del artículo 93 del Código de la Democracia
No lo hizo en la primera vuelta, no lo hace en segunda vuelta, pero con algunos bemoles, Gustavo, ¿sí? En primer lugar, Verónica Abad, digamos que ha sido suspendida sus derechos de participación política, artículo 61 de la Constitución, no puede ejercer cargo público, a pesar de tener dos sentencias, en este caso de Corte Constitucional, que establecen claramente que el estatus de presidente y vicepresidente es un estatus protegido y que solo con mecanismos constitucionales se podría dar una cesación del cargo. ¿Sí? Entonces, tenemos este problema por ahí. Se solicitó por parte de la Defensa Técnica de Verónica Abad al Tribunal Contencioso Electoral una aclaratoria de esto, pero el Tribunal Contencioso Electoral no hizo absolutamente nada como es su costumbre. Sí, dijo que estaba clara la sentencia, que se aplica el artículo 61, pero nunca dilucidó, ni siquiera invocó estas sentencias de la Corte Constitucional. Sobre la base de eso, el presidente Noboa, ¿sí?, intenta, y bueno, ya ante una ausencia, en este caso temporal por imposibilidad de ejercicio de cargo, nombra a Cynthia Gelibert como vicepresidenta del Ecuador. Sin embargo, no hace el encargo presidencial a Cynthia Gelibert. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace a diferencia de lo que sucedió en primera vuelta? Porque tienes tres sentencias igual modulatorias que dictó la Corte Constitucional en este intríngulis. La primera de ellas es que dijo, no, presidente Noboa, la fuerza mayor no es que el elector confunda, en este caso, al candidato con el presidente de la República. Eso no es una fuerza mayor. La fuerza mayor tiene categorías de imprevisibilidad y de que no es una fuerza previsible, ¿sí? Y que no se puede atender bajo ciertas circunstancias o previsión del humano. ¿Sí? Fuerza mayor vienen a constituirse, en este caso, los accidentes naturales, los fenómenos naturales, etcétera. ¿Sí? Entonces, no es una fuerza mayor porque no ha sido irresistible ni se puede poner una contingencia, en este caso la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Por eso no encarga, porque no hay causalidad. Segunda sentencia de la Corte Constitucional, en este caso la ausencia de la vicepresidenta tiene tres causales taxativas, en este caso enfermedad, fuerza mayor y licenciamiento de la Asamblea. No cae dentro de ninguna, entonces no va a ser y no va a encargar, en este caso, la presidencia Cynthia Gelibert porque no tiene causalidad. Además, se está acogiendo en esta sentencia del año 2010 de interpretación del artículo 148 de la Constitución, que dice que no se trata de una reelección. La Corte Constitucional viajó en el tiempo, ya sabemos la teoría, en este caso gubernamental, del año 2010 al 2024, lo cual es imposible. Entonces, ¿qué pasa con esto? El presidente Noboa se vuelve posible infractor. Veremos igual las denuncias que se presenten en el Tribunal Contencioso Electoral por infracciones graves y muy graves, en el caso de uso de bienes y recursos públicos o disposición de uso de bienes y recursos públicos. Hasta ahí con el tema de Daniel Noboa. Antes de dejar atrás el tema de la vicepresidenta, ¿a qué podría llevar esa acción extraordinaria de protección que la conocerá la Corte Constitucional? La de Verónica Abad. Verónica Abad. Justo eso entraba, Verónica Abad en este momento tiene un estatus de que tiene suspendidos los derechos de participación política, ¿no es cierto? Clarísimo. Y además tiene una multa económica por un caso de violencia política de género. Suspensión de derechos de participación política, no puede ejercer cargo público, pero tenemos el esquema de protección, en este caso superior, de los cargos de presidente y vicepresidente, tercera sentencia de la Corte Constitucional, como te había mencionado. Las sentencias, sí, del Tribunal Contencioso Electoral pueden ser revisables en la Corte Constitucional vía acción extraordinaria de protección, lo que tú acertadamente señalas. Verónica Abad presentará la acción extraordinaria de protección. En este caso tiene que demostrar por lo menos dos cosas. La primera es que ha habido una vulneración de los derechos de ella en las actuaciones jurisdiccionales, es decir, de los jueces. Y segundo, que la sentencia per se es violatoria de otros derechos. El esquema está prácticamente dado con las sentencias de la Corte Constitucional, ¿sí? Ya la sentencia esta 2-2024/CN25 de la doctora Daniela Salazar es clarísima. Se dice que no se puede suspender o cesar el cargo de presidente y vicepresidente por mecanismos no constitucionales. Y te dice la doctora Salazar, Gustavo, te dice claramente, si se aceptara esa hipótesis, sería como que cualquier servidor público de no rango constitucional pueda iniciar un proceso, en este caso, para quitar el mandato popular. Entonces, la acción extraordinaria de protección seguramente irá dirigida a eso, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja, entre comillas, que tendría la Corte, Verónica Abad en esta acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional? Que las sentencias, en este caso, la jurisprudencia constitucional, siempre es revisada antes de que se señale una sentencia, ¿no es cierto? O antes que haya un procedimiento de dictamen en la Corte Constitucional. Y esas sentencias son obligatorias para la propia Corte. Tal vez el Tribunal Contencioso Electoral, en desconocimiento de la misma, o a propósito, no aplicó estas sentencias. Pero claro, la Corte se ve mucho más obligada, ¿no? Salvo que cambie el precedente. Yo creo que en su criterio,
doctor Ron, el Tribunal Contencioso Electoral se extralimitó en sus funciones. No, no creo que se extralimitó en sus funciones, ¿sí? No se extralimitó en sus funciones porque finalmente tiene que conocer, en este caso, las denuncias por violencia política de género. Esa es una de las funciones a partir de la reforma del año 2020, pero digamos que los sustentos y la forma de actuar, en este caso, tal vez ni siquiera de la resolución, en este caso, en contra de Verónica Abad, ¿sí? Pero en la parte aclaratoria, cuando le dicen, ¿puedo o no puedo ejercer el cargo público? ¿Es cesación? ¿Es suspensión? ¿Qué es? Aquí tienes las sentencias de la Corte Constitucional, que el tribunal no haya atendido ese punto para que nos dé certeza a los ecuatorianos, y no hablemos ni siquiera en el ámbito individual de Verónica Abad, sino a los ecuatorianos, de quién es la vicepresidenta de la República. Ahí falla el Tribunal Contencioso Electoral, cuando tuvo la oportunidad clarísima de atender esta situación. Y la segunda cosa, Gustavo, donde sí hay un lavado de manos, es en la resolución del Consejo Nacional Electoral del uso de teléfonos celulares y artefactos y dispositivos electrónicos, porque no puedes consultar, ¿sí?, sobre la constitucionalidad de una norma que está en demanda de inconstitucionalidad, ¿sí? Es como que yo te consulte formalmente a ti, Gustavo, de algo que todavía no sucede, ¿sí? En el ámbito formal de la administración pública y la Corte Constitucional tranquilamente podría llamar la atención al juez, si no a otras cosas, ¿no? Porque suspender el decurso de una causa para librarse sobre un supuesto que todavía no acontece, bien complicado. Ahí veo que el Tribunal Contencioso, bueno, no el Pleno, ¿no? Este juez está un poquito jugando con los tiempos. Bien, todo lo que ha sucedido alrededor de la vicepresidenta de la República genera de alguna manera jurisprudencia electoral que podría convertirse en un referente para el futuro para Ecuador. A ver, la jurisprudencia electoral, digamos que hay tres tipos de jurisprudencia vinculante en el Ecuador que devienen de las altas cortes. La primera de ellas, la jurisprudencia constitucional, que es de inmediato cumplimiento, y ya sabemos que inclusive la Corte tiene sus boletines. La ordinaria, en este caso Corte Nacional de Justicia, triple reiteración, en la cual el precedente se vuelve igual de obligatorio seguimiento y aplicación. Pero la del Tribunal Contencioso Electoral es diferente, ¿sí? De hecho, no es igual siempre de derechos de autor. Califica un paper hace poco tiempo de una universidad, de un colega, y hace una gran definición. El precedente jurisprudencial del TCE es un precedente diferente, de naturaleza sui generis, mixto, ¿sí? Es un precedente sugestivo. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de todo este intríngulis, el único precedente y jurisprudencia que se sienta per se es el de la apelación de Verónica Abad, en el cual hay ciertos detalles de configuración de un ámbito de violencia política y de género. Pero además se señala, y ese sí es un precedente nefasto, que procedimientos infraconstitucionales, como el tema de suspensión de derechos de participación política, podrían dejar, en este caso, sin cargo a presidente y vicepresidente de la República, quienes tienen un estatus protectivo superior. Creo que eso es lo más complicado. Y además la otra cosa que se viene sentando, que el Tribunal Contencioso Electoral no ha logrado parar, es que se está volviendo una caja de Pandora el tema de las infracciones electorales. Las infracciones electorales vienen a ser más o menos lo mismo que pasó con las acciones de protección, ¿no? Vienen a ser el mecanismo de acomodación política para sancionar a personas o para quitarse del espectro político a determinadas personas. Y el tribunal no ha puesto frenos. La Corte sí puso frenos al tema de la extralimitación en las acciones de protección, pero el tribunal no ha puesto frenos. Mira la cantidad de infracciones que se tiene en este momento. Cualquier cosa es infracción electoral. Ya vimos que el día de ayer se presentó una denuncia en contra de una nueva liga, ya no la Liga Azul, sino la Liga Amarilla, ¿sí? Y otra cosa, si es que esta norma sigue en vigencia, el tema de los teléfonos celulares, todas las infracciones de la utilización de teléfonos celulares o mecanismos electrónicos para la fotografía del voto van a ir al Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral dudo que tenga la capacidad operativa, recalquemos, operativa de juzgar 1000 infracciones, ¿sí? Cuando son apenas 5 jueces. Así que ahí parece que también hay un nudo que se puede armar y el tribunal va desnaturalizando su propia función porque no se pone un freno al tema de infracciones. Creo que ese es el precedente más complicado que se va sentando en estas elecciones, estimado Gustavo. Bien, otro de los conflictos que no habíamos
mencionado al inicio de este diálogo es el viaje del presidente de la República y una comitiva relativamente amplia para ese encuentro con Donald Trump. Recordemos que el pasado día viernes el presidente emitió el decreto ejecutivo número 586, declarando en comisión de servicios a la comitiva que le acompañó en este viaje a Estados Unidos. En pocas palabras, se lo hizo con recursos públicos. ¿Cómo entra este viaje del presidente cuando luego se ha dicho que fue un encuentro de alguna manera informal? Sí, no tenemos certezas todavía de esto, ¿no? Tenemos dos narrativas, una narrativa a favor y otra narrativa en contra, ¿sí? Lamentablemente, en esta instancia de campaña electoral en la cual nos encontramos, en una campaña exacerbada, saturada e infoxicada, ¿sí? Cada uno de las tiendas políticas va a acomodar su narrativa de acuerdo a que le convenga, pero lamentablemente no tenemos datos objetivos, en este caso de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que es la que debería obligatoriamente decirnos qué es lo que pasó y si estuvo previsto o no estuvo previsto el viaje. Yo hacía esto en un análisis con mis alumnos en la UISEC cuando sucedió y los elementos objetivos que se tuvo cuando tuvo la visita el expresidente Lenín Moreno, ¿sí? Igual, comitiva, pero hubo agenda. ¿Sí? Hubo un agendamiento específico, existieron las reuniones, ¿sí? Y además existieron las reuniones paralelas de la ministra Romo, del ministro Roldán, del ministro de Economía, etcétera, ¿sí? Y fue pública dicha agenda, además de las cenas y demás protocolarias que se tenía en ese momento con Ivonne Baki. La diferencia acá es que es realmente una sola foto, con mucha especulación, en este momento, como te decía, en una infoxicación de si es o no es en una cena privada o es pública, ¿sí? De si es o no es pagada por este grupo de lobistas. Recordemos que el lobbying en Estados Unidos es perfectamente legal, ¿sí? Es normal que se cobre y no hay un tema de restricciones al lobbying político. Si es que esto devino de la actividad del lobista que contrató el Ecuador. ¿Cuánto le costó al Ecuador la foto o la reunión? Y luego tienes las declaraciones del presidente Noboa el día de ayer, o anteayer, perdón, en uno de los medios radiales de acá de la ciudad de Quito, que decía que fue una reunión privada y que no puede develar absolutamente nada. ¿Qué te genera todo esto? ¿Sí? Indeterminaciones. Indeterminaciones. No sabemos como ecuatorianos qué mismo sucedió, porque además el día de ayer salen el tema de... Perdón la interrupción, Esteban, pero hay una enorme expectativa y muy justa, muy comprensible de la diáspora ecuatoriana que quiere saber qué alcance, qué sustento tienen las declaraciones que lo hizo ya en forma previa al viaje, en el sentido de que se había quitado la prioridad de las deportaciones a los integrantes de la diáspora ecuatoriana allá en los Estados Unidos. Justamente a eso iba, ¿no? El tema, Gustavo, trascendental acá es el número uno, el tema de, bueno, salió el día de ayer el tema de los aranceles, las preferencias arancelarias, pero vemos que estamos en el mismo estatus que toda Latinoamérica, salvo Venezuela. Digamos que eso podría ser algo favorable, sí, algo favorable, están, políticamente hablando, ¿no? Milei y Bukele, otros amigos de Trump en idénticas condiciones. Exacto. Pero recuerda que también hay otros no muy amigos de Trump, ya haciendo algo de análisis geopolítico, que tienen la misma preferencia arancelaria del 10%. ¿Sí? Es que el análisis en ese sentido, estimado Gustavo, sale de la lógica que tú y yo tenemos. ¿Sí? Aquí necesitamos realmente a un experto en economía internacional y estadounidense que nos diga el cómo se fijan esos aranceles. Todo lo demás es especulación. Y el tema, eso sí es trascendental, el tema de la migración. Ustedes igual, recordemos, ¿no? Que en este caso la política de intervención directa en las deportaciones de Donald Trump tuvo un auge y una exacerbación en el inicio de su mandato. Y ha bajado de acuerdo a los estados, no ha bajado de acuerdo a las nacionalidades. El primer punto en el cual bajó el tema de la deportación era con la segmentación estadual que tenía Estados Unidos de acuerdo a la densidad poblacional de los migrantes, independientemente de su nacionalidad. Ese fue el primero de los pasos, Gustavo, y eso hay que sincerarlo. Después hubo el análisis, en este caso, según las nacionalidades, y se ubicaron grupos de riesgos. Y es verdad que obviamente determinados países de Latinoamérica eran considerados como grupos de riesgos porque había delincuencia, ¿sí? Digamos que formal o de delincuencia estructural o no estructural, y te generaba un sistema de alertas. Y el Ecuador no estaba dentro de este sistema de alertas. Y ahí se da la segunda bajada de intensidad respecto al ámbito de seguridad y delincuencia. Ahora tenemos una tercera, que igual hay que hacer un contraste de información bastante sesudo y podría reputarse como una acción de Daniel Noboa, y si es así, en buena hora.
Pero nuevamente, ni la comunicación de la Secretaría de Comunicación a través de una agenda específica, reunido con Trump, reunido con Rubio, reunido con quien sea, ¿sí? Y por otro lado, recuerda una cosa que es trascendental. La Casa Blanca tiene siempre el sistema de transparencia por esta ley inclusive hay un libro, en este caso de Donald Trump, que se llama Fuego y Furia, ¿sí? Donde se determina esta ley, en la cual establece que cada una de las actuaciones de la agenda presidencial oficial, obviamente, tienen que estar establecidas en la página blanca, en la Casa Blanca. Nosotros podemos acceder ahorita a la Casa Blanca y vamos a ver la agenda de Trump, ¿sí? Y no estuvo la reunión oficial con presidente Daniel Noboa Sin. No existe. Entonces, esa es la otra diferencia, ¿no? Pero si es que fue una reunión, y bueno, y eso también ya son las relaciones internacionales sui generis que tenemos. Si fue una relación informal y esta relación informal trajo buenos resultados del Ecuador, ¿por qué estar en contra de la misma? Sí. Uno de los expertos en este tema, William Murillo, de 1.800 migrantes, daba cuenta de las acciones heterodoxas que son frecuentes en Trump, pero que tienen efectividad. Y ha hablado de algunas decisiones extraoficiales, que se las podría calificar así, que han tenido vigencia ya en los Estados Unidos, y él aspira a que este tema de la migración y de haberle sacado de estas listas prioritarias a los migrantes ecuatorianos sea un tipo de acuerdo de esta naturaleza. Un dato final que nos preguntan nuestros oyentes a través de las redes: esas sanciones desproporcionadas que se pondrían o que se dijeron, quedaron, entendemos, decretadas, que se harían a quienes lleven el celular o intenten tomar una fotografía de hasta $32.900, ¿se las ha quitado? Porque hay declaraciones de Diana Tamain en el sentido de que incluso no se requisarán celulares, pero sí se controlará. Sí, Gustavo. A ver, ¿qué es lo que sucede? Y es una excelente pregunta. El tema de la utilización de artefactos celulares y dispositivos generales es una resolución del Consejo Nacional Electoral. El incumplimiento de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral tiene como sanción, o mejor dicho, se configura como una infracción muy grave, cuya sanción es de $9.000 a $32.000, de $9.000 a $32.000. Eso se va a mantener, pero hay que ser clarísimos con los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Es el acto de la toma de la foto, ¿sí? No se van a hacer requisas, no se va a dejar encargado el teléfono celular con el miembro de la Junta Receptora del Voto. No puede intervenir la fuerza pública. Es el hecho de que si los miembros de la Junta Receptora del Voto y principalmente el presidente de la Junta Receptora del Voto ve que algo puede acontecer, puede entregar en este caso la boleta de citación y proceder con la infracción electoral. Pero se mantiene todo, Gustavo, mientras la Corte Constitucional no diga lo contrario. Bien. Muchísimas gracias por las varias interesantes respuestas que nos has dado, Esteban, y por toda la información en esta mañana. Gracias. Siempre es un gusto. Y ese tema de reuniones heterodoxas de Trump es genial. Eso hay que prestarle atención, ¿no es cierto? Se fija política pública ahora en Estados Unidos con reuniones no habituales, así que todavía no sabemos los resultados de esa reunión. Ese es un concepto muy adecuado. Gracias, Gustavo, a ti. Gracias. Un buen día. Al académico experto en Derecho Electoral, el doctor Esteban Ron Castro. Son las 8:03.